Vamos a continuación a hacer el enlace con el doctor José Naupari, porque hay varias lecturas y varios comentarios que realizar. El tema del voto de confianza, la decisión de la Junta Directiva con respecto a este pedido del Ejecutivo, la renuncia del Premier Torres Vázquez, el mensaje presidencial y qué es lo que se viene. Y mejor que un constitucionalista, el doctor José Naupari Wong, que ya forma parte del equipo de analistas de BIS Televisión. Le agradecemos por ello en nombre de nuestros televidentes y le damos la bienvenida al doctor Naupari para que a nuestros televidentes aclare un poco el panorama con la objetividad del jurista, del constitucionalista. Doctor Naupari, bienvenido. Muy buen día. En esta oportunidad se me pide un breve comentario en torno a lo que ha sido la jornada literalmente integral de ayer, Sí porque ha fue. terminado poco antes de la medianoche, vinculada con lo relacionado con la cuestión de confianza. Eh, a ver, ciertamente la cuestión de confianza para que sea tal tenía que haberse presentado en el Pleno del Congreso, cosa que hizo el señor presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torre. Pero también es cierto que, formulada esta, aquella podría haber sido declarada improcedente o rechazada de plano, bien por la mesa directiva del Congreso, bien por el propio Pleno del Congreso, previa opinión o proyecto de resolución legislativa por parte de la Comisión de Constitución y Reglamento, o también podría haber sido o aprobada o justamente de manera expresa denegada por el Pleno del Congreso, ya que habría que recordar que la posibilidad de declarar la improcedencia o el rechazo de plano de la cuestión de confianza por parte de la mesa directiva o de manera motivada con resolución legislativa por el Pleno previa opinión de la Comisión de Constitución y Reglamento, sin que ésta pueda ser considerada como un rechazo en sí mismo, está prevista en una modificación al reglamento del Congreso cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada en ningún momento por el Poder Ejecutivo. Estamos hablando de la resolución legislativa 004-2021-2022, que se publicó en noviembre del año pasado y contra la cual no se ha interpuesto demanda injurisdiccional alguna. En ese contexto y en la medida en que estábamos el día de hoy ante la continuación de una misma sesión, que fue aquella en la que se presentó la cuestión de confianza, y todavía seguía manteniendo la mesa directiva del Congreso la competencia para rechazar de plano la cuestión de confianza sin que ésta sea entendida como una denegatoria o un renunciamiento de la cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República, guste o no, y es algo que debiera acostumbrarse el propio Congreso, independientemente de si le favorece o no a acostumbrarse a hacer, no puede inaplicar su propio reglamento. ¿Puede derogar su reglamento? Sí. ¿Puede modificar su reglamento? Sí. Pero mientras esté apurado no lo pueden aplicar. Y en ese orden de ideas, el reglamento del Congreso sí facultaba a la mesa directiva a rechazar de plano o declarar la improcedencia de la cuestión de confianza sí que ello sea considerado como un rechazo. ¿Por qué? Es casi como una demanda, ¿no? Entonces, cuando uno presenta una demanda, te pueden declarar fundada la demanda o infundada la demanda. Es decir, fundada tienes razón, infundada no tienes razón, o improcedente la demanda, que es, yo no sé si tengas o no tengas razón, solo sé que lo presentaste fuera de plazo, o lo presentaste ante un juzgado que no es competente, o planteaste, por ejemplo, una pretensión en la vía civil cuando tenía que haber sido en la vía laboral o en la vía contenciosa administrativa. Es decir, no hay un pronunciamiento sobre el fondo. Y como no hay un pronunciamiento sobre el fondo, no se puede decir que no tenías razón. Entonces, en ese contexto, la posición de la mesa directiva del Congreso de la República está dentro del margen de las competencias que una norma vigente le otorga, llámese el reglamento del Congreso. En el caso particular, digamos, de lo sustantivo sobre el cual se planteó la cuestión de confianza, y personalmente creo que si se interpretaba como procedimiento legislativo, sí hubiese ameritado un pronunciamiento sobre el fondo, pero la
mesa directiva, en una interpretación también válida, interpretó que lo que se buscaba era que se exija al Congreso aprobar, o sea, votar a favor del proyecto de ley, en sus propios términos encima. Ya, eso sí es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso. El procedimiento legislativo en sí mismo no, porque el Ejecutivo puede proponer y puede observar. Pero el único que vota a favor o en contra de una ley es el Congreso. Tan es así que en este caso de la ley 3199, 399 que se quería derogar, esa norma había sido aprobada como una ley orgánica y ahí, por ejemplo, el Ejecutivo no tiene competencia para aprobar leyes orgánicas. Entonces, cuando dijo el señor Torres que el Ejecutivo también tiene la capacidad de normas y mencionó como ejemplo los decretos legislativos y los decretos de urgencia, que son normas con rango de ley, eso era cierto, pero también tenía que tomar en consideración que la ley 31399 era una ley materialmente orgánica y el Ejecutivo, si hay algo a lo que está vedado es que no puede aprobar ni modificar leyes orgánicas. Eso necesariamente pasa por el Congreso encima con 66 votos, como mínimo. Entonces, por lo tanto, eso es viable. En el caso de la renuncia del señor Torres, en principio la renuncia es porque él simplemente ha querido, sobre el papel es porque simplemente él se ha querido ir. Sin embargo, ya lo había adelantado el señor Torres cuando planteó justamente la cuestión de confianza en la cual él señaló, ojo, la Constitución alude a rozamiento, yo voy a entender cualquier sea inadmisibilidad, no es admisible, rechazo de plano y procedencia, yo lo voy a interpretar como un razonamiento en los términos previstos en la Constitución. Y en ese sentido yo voy a entender que la cuestión de confianza me ha sido rehusada y en consecuencia me voy a ir. No es que me vaya a ir como porque me da la gana, sino me voy a ir como consecuencia de la decisión del Congreso. Y entonces, ¿qué es lo que materialmente está queriendo hacer y quiso hacer con ello el señor Torres y ahora con el mensaje de la Nación, el Castillo? Entender, pese a que la ley 31355 lo prohíbe, que fácticamente se le ha negado la cuestión de confianza, con lo cual el Congreso habría gastado su denominada bala de plata. Ahora bien, y acá viene un tema bien interesante, y en ese aspecto sí se ha cuidado mucho el señor Castillo, el presidente Castillo en el mensaje de la Nación, porque el hecho ha sido expresamente rehusada. ¿Para qué ha utilizado el término expresamente rehusada? Para entender que no es una denegación fáctica, sino es una denegación expresa plasmada en justamente el acuerdo de la mesa directiva que rechaza la cuestión de confianza. Bueno, en este caso la declara improcedente. Pero creo que lo que no está calculando o dimensionando el señor Torres es que para entender que se ha dado ese rebosamiento, tendría que haber provenido la decisión del mismo órgano, para ser más precisos, del mismo órgano ante el cual se formuló el pedido, es decir, el Pleno. Entonces, no la mesa directiva. La mesa directiva son 4, el Pleno son 130. ¿No? Entonces, voy a poder interpretar que la decisión de la mesa directiva representa a todo el Congreso. Ahí tengo una opción. O interpreto que sí, porque justamente el artículo 86 modificado del reglamento del Congreso les da esa atribución, porque la mesa directiva sigue siendo un órgano del Congreso. O B, interpreto que no. Ahora, el señor Castillo se está interpretando a que sí, un poco en la óptica de, bueno, ya te quemaste tu vale a plata, a la siguiente estoy en condiciones de disolverte. Y ahí entramos a un mundo que trasciende a lo jurídico y pasa a lo político. Si el señor Castillo, el presidente de la República, tiene no solamente a nivel formal, sino a nivel material, el control de las Fuerzas Armadas, más allá que la ley 31355 impida las denegatorias fácticas, más allá que el Tribunal Constitucional podría terminar resolviendo un proceso competencial, lo va a hacer. ¿Por qué lo digo? Porque hoy por hoy no podrías decirte que el señor Castillo está haciendo algo, porque, bueno, más allá de las declaraciones de algunos ministros, ¿no? Porque cómo está interpretando esta primera se va a determinar cuando se presente un segundo rechazo, que en realidad sería el primero. Porque si el presidente de la República lo entiende como un segundo rechazo, te va a disolver y ya no vas a tener tiempo de ir al Tribunal Constitucional para una competencial. Ya está disuelto, como ocurrió con el caso justamente del señor Vizcarra.
Cuando la Comisión Permanente quiso ir al Tribunal Constitucional para cuestionar la disolución del Congreso, independientemente de la decisión sobre el fondo, cuando quiso plantear la cautelar, ¿qué dijo el TC? Muchachos, para suspender el proceso electoral. Dijo, muchachos, el proceso ya se convocó, ya te disolvieron, no hay vuelta a quedarle, vamos para adelante. En este caso podría ocurrir algo similar. Si es que se da la segunda y el Ejecutivo automáticamente entiende que esa es la segunda, porque cuando en realidad no sería la segunda, sino la primera, porque esta no cuenta como rechazo, ya está, ya te disolvió, ya te metió los tanques, ya te cerró, ¿qué haces? Claro, después terminará preso probablemente, pero a esas alturas del partido, ¿a qué TC vas a ir? Y ahí por eso mencionaba que el tema pasa por una cuestión de realpolitik. Si el presidente de la República considera que tiene la fuerza el control de las Fuerzas Armadas y un control de la ciudadanía para sostener su decisión, va a interpretar algún rechazo, y es peor, porque incluso con esta interpretación de la teoría Torres, que ha sido acogida materialmente por el señor Castillo, podría tranquilamente darse un supuesto en el cual la segunda tampoco sea o sea, vamos, la segunda vez que el Ejecutivo pretenda plantear una cuestión de confianza, también se va a declarar improcedente eliminar o un rechazo de plano, y pese a que no hay una votación sobre el fondo, igual el Ejecutivo la entienda como la segunda y chau. Entonces estamos entrando, personalmente, creo que el presidente Castillo ya emprendió un camino sin retorno. Bueno, el Congreso ya tenía un camino sin retorno de hace rato, pero se está entrando a un rumbo de colisión particularmente peligroso, y digo particularmente peligroso porque creo que las normas no van a ser suficientes para contenerlo. Y acá se requiere de una autorresponsabilidad de las autoridades y de todas las instituciones, y ya no solamente un tema relacionado con el Congreso y el Ejecutivo. Y en todo caso, habrá que esperar y pedir prudencia y sensatez, cabeza fría de ambos lados. Porque lo primero que ha ocurrido es que ya de por sí, por la sola declaración, un congresista sale a decir, se ha configurado una infracción constitucional, cuando no ha entendido que el TC, en el caso de traición a la patria, ha hecho estimado en este tipo de causas que implican un procedimiento de constitucional, no puede ser tan ligero como para sostener que por las meras declaraciones se configura, por ejemplo, traición a la patria, sea como delito como infracción constitucional. Así que, cabeza fría, hay que opinar y evaluar sobre la base de actos, no solamente sobre la base de dichos o aseveraciones. Así que esperemos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos ministros que ya se están despidiendo. Bueno, dudo mucho que se vayan a ir. Probablemente sigan en el próximo gabinete, o en la misma cartera, o en otra, o si no incluso en el primerato. Así que habrá que esperar. Muy buen día. Sin duda alguna, muchas gracias al doctor Opari. Sin duda alguna, momentos difíciles para el país, para todos los peruanos. Y como se ha dicho, y también lo está comentando el doctor Naupari en otras entrevistas que hemos tenido, como la del embajador Guillermo Russo, del doctor Abraham Ramírez en Lituma, se hace necesario un momento para meditar, reflexionar a quienes son los actores de las decisiones y del futuro del país, principalmente el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Patriotismo. Creo que esa es la palabra de estos momentos tan complicados. Vamos a estar atentos a la información que venga de los dos escenarios más importantes. No está funcionando y no ha funcionado y no va a funcionar instituciones que deberían estar en este momento buscando el consenso y la reconciliación. Instituciones como el Pacto Ético, como el Pacto Nacional, que se han quedado en la burocracia. Los medios de comunicación están sesgados y
han tomado ya una posición. Me refiero a los medios de comunicación de señal abierta, a los impresos nacionales que obedecen a los intereses económicos, sino a los intereses de todos los peruanos. Felizmente todavía hay algunos resquicios. La televisión digital en la que nosotros nos encontramos permite decir las cosas de frente y sin ningún temor. La experiencia profesional del equipo que forma parte de BIS Televisión, de muchos años, de muchos lustros, indica, y eso lo hemos conversado en el comité editorial, y que en este caso estoy manifestando, es que tiene que ver, las posiciones tienen que declinar y tienen que pensar primero en el Perú. Y si no es así, la situación se va a mantener en un espacio de efectos y de impacto imprevisibles. Esperemos que estas horas que se vienen sean de reflexión para quienes tienen el poder de decisión. No solamente hablo de la Junta Directiva del Congreso de la República, sino de todos los congresistas que están representando no a sus intereses personales o de grupo, sino el interés de todos los peruanos. A un ejecutivo que se le ha elegido para que gobierne por todos los peruanos y no lo que está sucediendo. Lo que está ocurriendo en nuestro país, creo que hay que parar ya y buscar los consensos. Esa es la tarea. La Iglesia tiene un papel importante y los peruanos de buena fe también.